No hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar. Preguntarnos y preguntar. Hace 5 años, una diseñadora francesa, Isabelle Marant, copió los diseños Mijes para exponer y vender en una de sus más exclusivas boutiques y le fue muy bien, tuvo mucho éxito. Entonces, como ahora, porque ha vuelto a repetir eso mismo, no con los diseños Mijes, sino de otras comunidades, y responde diciendo que se trata de un homenaje a esas culturas que han logrado, digamos, signar sus rasgos de identidad con esos diseños. Susana Harp está con nosotros. Gracias, Susana, por acompañarnos. Gracias a ti. Y me da mucho gusto que nos acompañes porque, Susana, esto se está repitiendo de manera constante a pesar de todas las peticiones de la Secretaria de Cultura, por ejemplo, hace unos días, la respuesta es siempre la misma, Susana. Estamos rindiendo un homenaje a las comunidades indígenas. Sin embargo, ellos siguen lucrando. ¿Crees que se pueda modificar esto? Pues nosotros hemos trabajado desde el Senado, querido Javier, cambiando el marco para, por lo menos dentro de nuestro país, que es donde teníamos que iniciar por casa. Y cuando tuve la oportunidad de entrar al Senado hace ya un par de años, pues estuvimos revisando las diferentes leyes y encontrando los espacios que estaban permitiendo estas apropiaciones culturales, que de manera coloquial les llamamos plagio, ¿verdad? Y lo que hicimos, Javier, fue cambiar de entrada la ley del Instituto Nacional del Derecho de Autor, la INDAUTOR, como le llamamos, porque encontramos que cuando se referían, hay un capítulo que se llama de las culturas populares y los símbolos patrios, y en ese capítulo daba por hecho que todos los elementos de las culturas mexicanas, hablando de indígenas, afromexicanas y equiparables, ¿verdad?, eran de dominio público. Entonces, si estaban en condición de dominio público, cualquier mexicano y cualquier persona podía hacer uso sin tenerle que pedir permiso a las comunidades. Simplemente tenían que nombrar de dónde era ese elemento y darles el crédito, por lo menos. Ni siquiera eso hacían las empresas, ¿verdad? Tampoco las mexicanas. Ese cambio ya lo hicimos, Javier, ya salió publicado en el Diario Oficial y lo que hicimos fue sacar todos estos elementos y equipararlos con los derechos de cualquier obra literaria o artística. Ahora, en México hay empresas que hacían este mismo tipo de homenajes. Sin embargo, han ido cambiando ya su discurso, han ido cambiando las prendas que venden, pero en la parte internacional tenemos el problema que la OMPI, ¿no?, esta Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, todavía no genera los documentos necesarios ni el consenso necesario para poder hablar de estos temas bien, porque hay una discusión, pero no hay nada firmado. Entonces, en este caso, México tendría y sería lo ideal que pudiera hacer un convenio, por lo pronto bilateral, con Francia, ya que este país es el que más nos ha plagiado. Sin embargo, también es el país que más nos se han acercado ya 2 empresas importantes para hacer convenios de una manera cuidadosa, con comercio justo. Entonces tenemos los 2 polos y sería increíble poder empezar con Francia, entre México y Francia, para hacer un convenio bilateral. Entonces, digamos que se está caminando, pero a lo largo o en el transcurso de este proceso, finalmente la conducta se repite y lo que a muchos llama la atención, y a mí particularmente, es que estos homenajes finalmente sirven para que unas empresas lucren y lo hagan a costa de un trabajo que no hicieron. Un trabajo que además los diseños, digamos, artesanales, populares, mexicanos, de comunidades indígenas, sí mantienen muchas cosas similares, pero constantemente se están incorporando otros elementos y eso haría que se trata de obras nuevas de manera constante. Sí, derivadas, ¿verdad?, que le llaman. Así es. Pues sí, ese es un gran reto.
De hecho, por eso yo creo que no hay una legislación en otros países que pueda hablar del tema de derecho colectivo. Y para esto nosotros hicimos otra propuesta como para terminar de arropar el tema. Hay una ley que todavía está pendiente de ser ratificada en Cámara de Diputados. Nosotros en senadores la sacamos con mayoría total y es una ley nueva que se llama Ley de Salvaguardia de los elementos de las culturas indígenas, afromexicanas y equiparables. Y esperamos que en el momento en que se ratifique esta ley en la Cámara Revisora, que en este caso es la de diputados, porque fue una propuesta nuestra, podamos tener como todo el marco para poder arropar estos convenios, en fin, etcétera. Y sí, tal cual lo dices, Javier, es un descaro absoluto, en especial con Isabel Marant. Es la segunda vez que plagia. La primera que yo encontré fue en 2015. Honestamente, en ese momento no sabía exactamente ni qué debía de hacer. Fue un shock. Yo creí en ese momento que le estaban haciendo, que había como una presencia de México en Neiman Marcus. Esta era la tienda en la que yo lo vi. Y pues para mi sorpresa no, estaba dentro de un rack de una diseñadora que honestamente yo no conocía, Isabel Marant, y me acuerdo perfecto, colección actual, primavera-verano, etcétera, etcétera. Y pues ahí empieza, pues desde las redes sociales, desde el activismo como artista, como una cantante oaxaqueña, a tratar de abordar el tema, de hacer conversación en redes sociales. Sin embargo, ha sido increíble que esta mujer nuevamente vuelve a plagiar, ¿no? Vuelve a hacer esta apropiación cultural y se sigue escudando en el mismo pretexto, ¿no? De que es un homenaje y de que lo que ella está haciendo es reinterpretar, ¿no? Por ejemplo, con Carolina Herrera, que pasó exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si una comunidad mexicana, una comunidad indígena, o tú o yo, decidimos tomar las 5 blusas más bonitas o los 5 vestidos más representativos de alguna colección de ellas? Así es. Los mandamos maquilar donde queremos, los vendemos donde queremos, al precio que nosotros queremos, y cada vez que nos compren una de estas prendas, pues aplaudimos diciendo que es un homenaje a ellas. Exacto, lo has dicho de una manera perfecta, porque de eso se trata justamente. Claro. Podríamos rendir homenaje a muchos diseños. Claro, es hasta ridículo, ¿no? Cuando yo lo planteo de esta manera. Pero al revés no es ridículo. ¿Por qué? ¿Por qué? No, en nuestro caso, si lo hiciéramos, seríamos piratas y seríamos, digamos, consignados ante las leyes precisamente por piratería. Pero en este caso de los homenajes, claro, es absolutamente ridículo. Pero también es ridículo, y seguramente tú conoces a algunos personajes, que algunos, digamos, de algunas personas del gobierno mexicano, algunas personas de la élite económica mexicana, consumen también esos diseños exclusivos de esta señora Marant y es francamente vergonzoso. Tenemos que ir a un corte, Susana, y regresamos contigo. Nunca es tarde para volver a empezar. Cada día es una nueva oportunidad para hacer las cosas de manera diferente, mejor, para superar obstáculos. Porque aún en los momentos más difíciles, siempre habrá un poco de luz. Si no nos rendimos y enfrentamos juntos la tempestad, la esperanza renacerá. El sol siempre vuelve a salir. PRD. Yo lo tenía todo. Familia, trabajo, amigos. Hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado. Pero un día me ofrecieron droga. Me dijeron que no pasaba nada, que la podía controlar. Y no fue así. Fue mi perdición. Me volví su esclavo. Perdí la batalla y lo perdí todo. Hasta el perro se fue. No pierdas tu libertad ni tu salud. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo que nos acompaña en esta ocasión la senadora, la cantante Susana Harp. Y estamos hablando de un tema que pues, realmente nos lastima a todos, nos llama la atención a muchísimos y tiene que ver con la apropiación, con el robo real de los diseños de comunidades indígenas, diseños originales de comunidades indígenas.
Susana, nos estabas diciendo que piensas que se pueden establecer convenios en el caso de Francia, y yo pienso que también podría ser en el caso de Estados Unidos, porque es un gran mercado de consumo, precisamente para poner reglas claras que tuvieran sentido de apoyo económico real a las comunidades indígenas, que son las generadoras de estos diseños. Sí, pues sería lo ideal, estos acuerdos bilaterales. En el caso del TEMEC, pues ahí también hay ciertos rubros que se van a ir como adaptando, se van a ir transformando en política pública, pero creo que nuestro gran inicio sí debería de ser este convenio bilateral con Francia, este acuerdo bilateral con Francia, porque como te decía, tenemos los peores ejemplos, pero también tenemos grandes ejemplos de compañías internacionales que han querido hacer bien las cosas. Por ejemplo, Roche Bobois, esta marca de muebles, etcétera, que hay algunas tiendas aquí en México de esta marca, se acercaron con muchísimos artesanos del país hace como unos, ¿qué serían? Como unos 4 años, 3 años y medio por ahí. Hicieron unas sillas, Javier, de verdad divinas, con textil para la parte de la espalda, y son sillas que ellos mismos proporcionaron a nuestros maestros artesanos. En algunos casos fueron textiles que les pagaron muy bien, y en el momento en el que se vendiera cada una de las sillas, les darían además un porcentaje de la venta. Hicieron un libro precioso dándole el rostro a cada uno de los maestros y maestras artesanas, explicando cuál era la técnica, de dónde era cada uno de ellos, en fin. También lo hicieron con la comunidad huichola, y bueno, a ellos les entregaron literalmente unas sillas con el diseño que ellos manejaban, y fueron poniendo pues Shakira por Shakira este trabajo impresionante que hacen los maestros de esta región de nuestro país, de esta cultura, ¿no?, que abarca varios estados. Entonces sí se puede. Incluso Louis Vuitton, nosotros estuvimos exhibiendo un pequeño butaquito que hicieron hace como 1 año y medio, donde imprimían los mismos elementos que se hacen en Tenango de Doria, en Hidalgo, y forraron este pequeño butaquito, y era verdaderamente pues alto el precio, ¿no? Y un poco la excusa era decir, bueno, es que no es un textil, no es un textil bordado, está impreso. Y decíamos, exactamente, por eso está peor, porque ni siquiera te acercaste a la comunidad a comprar el textil y con eso lo forraste, independientemente que después ustedes les subieran muchísimo el precio y no hubiera comercio justo. Ni siquiera fueron a la comunidad a adquirir algún textil. Entonces, hace poquito, hace un par de meses, hicieron un nuevo intento con artesanos de Tilcajete, Oaxaca, e hicieron un convenio entre los artesanos, porque las bolsas, las valijas de esta marca están hechas a mano, igual, por maestros artesanos franceses y francesas, y entonces hicieron un encuentro entre maestros artesanos, y fue interesante la manera en la que ellos buscaron cómo hacerlo bien. Entonces, cuando tú comprabas una de estas piezas, por un lado le pagabas a Louis Vuitton lo correspondiente, y por otro lado le pagabas al maestro o a la maestra artesana. A veces eran muy jóvenes, son muy jovencitas las personas que estuvieron trabajando en este proyecto, y entonces había un pago directo hacia ambas casas, por decirlo de esta manera, ¿no? Y hubo un gran cuidado en cómo hacer los convenios de colaboración. Entonces sí se puede, y además aquí creo que como Estado tenemos que salvaguardar el proceso completo, ¿no? Porque aquí estamos hablando de tratar de regular el uso de terceros, ¿no? Terceros como es una marca, como puede ser una diseñadora incluso mexicana, un diseñador mexicano, de un mal uso. Sin embargo, creo que lo que es muy importante, además de cuidar que los terceros no se apropien, sería decir cómo acompañamos, cómo empujamos, cómo arropamos a nuestros maestros y maestras artesanas para que a ellos les vaya bien de manera directa y puedan encontrar
pues el mercado que tendrían que tener sus piezas sin forzosamente estar dependiendo de una gran marca o de un gran diseñador o diseñadora. También ese yo creo que es un gran reto que tenemos nosotros, ¿no? Como México, como Estado completo. Sin duda alguna, yo creo que falta también mucha información porque yo he escuchado que a veces dicen frente a unos textiles, frente a un chal, frente a un, no sé, otro rebozo, tipo de, claro. frente a un rebozo, a la gente o nos parece o nos llega a parecer muy caro, pero es que no conocemos realmente cuánto tiempo se invierte, cuánto trabajo también se invierte en ese objeto. Y yo creo que nos falta mucha información y sensibilidad para decir, como tú bien dices, vamos a apoyar a esas comunidades, pero también vamos a consumir las cosas que producen, porque además tienen mucha utilidad. Sí, son piezas hermosísimas, hermosísimas. Yo ahora no traigo ninguna porque hace mucho frío. Normalmente los huipiles y todas estas prendas hermosas, pues son obras, muchas son obras de arte y son piezas únicas, ¿no? Entonces, de pronto yo digo, en broma, que pues es chiste local, yo soy la única que sé qué es lo que traigo puesto muchas veces en alguna fiesta, en alguna reunión o sobre el escenario, pero para mí es un verdadero orgullo poderlas portar porque cuando entiendes el trabajo que hay detrás, de verdad te sientes muy orgullosa de poder portar algo que se tardaron años en elaborar. Y hablo de años porque muchas veces tiene que ver desde el cuidado del algodón coyuchi, por ejemplo. Este algodón que se da en la Costa Chica, entre Guerrero y Oaxaca, precisamente en las zonas afromexicanas, ¿no? Del sur del país, porque hay afromexicanos en otros lados, ¿no? Pero bueno, en esta región que le llamamos Costa Chica, que además se dan las chilenas y, en fin, una serie de elementos de esta propia región, donde confluyen muchas culturas, ¿no? Afromexicanos, mixtecos, en fin, y pues gente que tiene un mestizaje también, ¿no? Ahí hay toda una manera de tratar dos temas. Uno es el algodón coyuchi y el otro es el caracol púrpura. Estamos hablando desde cómo continuar la protección, por ejemplo, del caracol púrpura. Japoneses y agarraban el caracol púrpura que normalmente está colocado sobre las rocas donde impactan las olas y lo que hacían era los tomaban y los trituraban, porque este es un tinte muy, muy apreciado por Japón, pero realmente muy apreciado, ¿no? En cambio, en la cultura especialmente mixteca, que está en unas partes de la llamada mixteca, que también es Puebla, Guerrero, Oaxaca, pero que bajan hacia las costas, hacia la Costa Chica, ellos tienen toda una técnica para tomar el caracol, para lo que le llaman ellos ordeñarlo de una manera cuidadosa, porque el caracol, cuando se siente agredido, avienta su tinta como un medio de defensa. Entonces, estos maestrazos lo que hacen es llevan su textil, normalmente es algodón o a veces seda, y toman el caracolito y le ponen enfrente el textil para que al protegerse el caracol, pues le escupa, le vierta la tinta a tu textil. Y entonces empieza un proceso de oxidación donde pasa de los verdes y conforme está expuesto al sol va tomando este tinte hacia el rosa, morado y adquiere un color como muy característico, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo mismo pasa con el algodón coyuchi. Hay que salvaguardar ese algodón que es endémico de esta región, que es único, que tiene un color café muy especial y que no ha sido teñido, que así es el color original. Y muchos de los huipiles de esta región, de varias culturas, usan el algodón coyuchi para hacer sus prendas tradicionales, ¿no? Entonces, es ver toda la cadena de producción para salvaguardarla completa y, por supuesto, incluyendo el que nuestros maestros artesanos y maestras artesanas vivan bien de lo que hacen, vivan con dignidad y encuentren un mercado justo. Qué increíble lo que nos dices. Son zonas que no, digamos, conocíamos del todo, intuíamos apenas, pero son muy interesantes porque le da mayor valor precisamente a este tipo de trabajo. Susana, tenemos que ir a un corte y regresamos contigo.
cuán diferente es la vida a través de los ojos de un niño. من يغوص البحر الأحمر فلا يلحق متاعه. Él deberá demostrar el honor y la lealtad de un verdadero beduino. ما تحقق لك الجاه والمنايا حاصلة. Lobo, en Cinema 22 Cine de Autor. Martes 22:30 horas. Por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. Susana Harp. Realmente es muy complicado el trabajo que hacen los artesanos, la gente que se dedica a los textiles, al barro. Sí, son técnicas en muchos casos ancestrales, en algunas prehispánicas y en otras no. Fueron encuentros de culturas que se han dado a lo largo de que la humanidad es humanidad. Entonces, a mí también me gusta ser como muy clara de que muchas veces construimos una identidad a partir de la ida y la vuelta de la humanidad. Por ejemplo, te pongo un ejemplo en canciones. Nosotros en Oaxaca pensamos que la Llorona es más nuestra que de nadie, que la Sandunga, que la Petenera, ¿no? A la versión en la que la cantamos. Sin embargo, realmente, por ejemplo, todas estas piezas previamente fueron jaleos andaluces. Y antes de que se formara toda esta cultura andaluza, pues hubo un encuentro en España entre los moros y la gente que habitaba en esa región. Y de casi en 800 años se genera esta cultura que al venir a América se instalan de cierta forma, por ejemplo, en Oaxaca, pero podemos saber en qué momento llega la Sandunga, que fue en 1850, cómo la canta una tonadillera española, cómo llega a Oaxaca, ciudad, en 1852, y al Istmo de Tehuantepec un año después. Y es convertida en habanera, y nos la apropiamos y le vamos poniendo zapateados y versos. Y todo esto lo digo porque tampoco hay que rasgarnos las vestiduras de que todo es nuestro y de aquí salió. No, hay encuentro de culturas y como nosotros construimos nuestra identidad, eso sí ya es muy nuestro. Ahora no me traje un traje de, por ejemplo, que le llamamos de tehuana completo, pero me traje este huipil antiguo, que no sé si se puede ver bien. Wow. Son unas flores preciosas, bordadas de una manera de verdad exquisita. Este es un huipil muy antiguo. Pero estas flores empezaron en China. O sea, este tipo de bordado empieza en China y de ahí tiene dos caminos. Se va hacia Japón y hacia lo que le llamamos nosotros, bueno, a Manila específicamente. Y a nosotros nos llegan como mantones de Manila. Y empezamos a tomar elementos a través de la nao de China y la nao de Manila. Y ahora, al igual que la Sandunga, que ya ni se canta en España, o la Llorona, ya es nuestra forma, ya nos lo apropiamos por la manera en la que se fue utilizando, por la manera en la que se fue conjugando con las personas que vivían en estas tierras. Y entonces, pues sí, si ya tú me ves esto, pues inmediatamente dices, es un huipil del Istmo de Tehuantepec. Sí, pero tuvo un camino, ¿no? Pero esto sí te puedo decir, por ejemplo, sí tenemos muchas cosas que hace ratito hablábamos del algodón coyuchi y del caracol púrpura. Mira, o sea, es un trabajo de verdad impresionante. Aquí hay varios tonos. Uno está teñido con palo de águila, que así le llaman, y con algodón coyuchi. Y este color como muy sutil, moradito hacia el rosa, este es el caracol. Entonces, más allá de si era un elemento que se usaba en la época prehispánica o fue un encuentro, y fue una manera de que fuimos adoptando y adaptando cosas, se creó una identidad en las diferentes culturas con todo esto, ¿no? Digo, simplemente la cocina. Entonces, cuando entiendes la técnica que hay atrás, pues es que, por supuesto que quieres honrar y pagarle lo justo a los artesanos. Hace rato platicábamos del telar de cintura. De verdad, pareciera muy simple hacer un rebozo. Yo alguna vez tuve la oportunidad de aprender un poco a tejer en telar de cintura. Y simplemente montar la urdimbre
es todo un tema. Y que te salga derecha, y que si incluso como los artesanos en la gran mayoría de lugares cargan desde su algodón, la lana, esto que están montando, ya hay santuarios de gusanitos de seda que ahí están, por ejemplo, en las comunidades en la Sierra Norte de Oaxaca. Entonces, desde cargar lo que después vas a montar en la urdimbre para empezar a tejer e incluso brocar, porque son técnicas diferentes, es un trabajal impresionante de por lo menos medio año. Entonces, tengamos conciencia cuando tengamos un artesano enfrente y no le regateemos. Empecemos por casa a ser respetuosos de lo que nos están ofreciendo y cultivémonos un poco, investiguemos cuál es la técnica que está detrás para entonces pagarlo con gusto y portarlo con gusto. Dices algo muy importante, portarlo, porque muchas veces uno se acerca a esos objetos que llamamos artesanales en general, pero los vemos como algo, digamos, adicional a nuestra vida diaria, que podría estar o no estar, algo accesorio. Claro. Y lo que tú haces, por ejemplo, es apropiarte y realmente utilizas los textiles que consumes. Pues yo siempre les cuento, especialmente todo el tiempo que estuve cantando, pues ahorita estoy bastante ocupada en el Senado, entonces pues eso está esperando un poco, pero para mí era llegar a un lugar y portar lo que se usaba en la región o lo que se usa en la región, agradeciéndole simplemente su invitación, ¿no? Y, por ejemplo, regresando al tema del por qué es importante acercarse a las comunidades para solicitar el permiso, querido Javier, te voy a enseñar un huipil triqui, ¿no? Este huipil tiene un montón de diferentes elementos que están aquí brocados, porque cuando tú montas un telar y van haciendo este tipo de bordado sobre el telar, se le llama brocar, o sea, vas haciendo la tela y al mismo tiempo vas bordando sobre tu telar. Todos estos dibujos, ¿no? Para nosotros son dibujos, diseños, muchos de ellos es una iconografía que están hablando de su propia identidad, de lo que creen, de su cosmovisión. Son códices Por eso, textiles. En textiles y en muchísimas de sus costumbres está ahí la cosmovisión, lo que ellos creen, como ellos han vivido y como ellos han creído que es su génesis, ¿no? Y a partir de ahí generan toda una cosmovisión de quiénes son, de qué cosas honran, de qué cosas son sagradas para ellos, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo para regresar al tema de las leyes. En Indautor se pudo llegar a un acuerdo y fue muy interesante hace algunos meses, todavía no empezaba el COVID, fue a principio de este año, donde llegaron con nosotros voladores de Papantla a decir, pues hay una agencia de camionetas en Veracruz que está usando nuestra imagen para vender una camioneta. Y nosotros no queremos ser la imagen ni de cervezas ni de camionetas, porque también hubo otra marca cervecera que los puso en su etiqueta. Y no era un tema, Javier, de llegar a preguntarles cuánto querían cobrar o cuánto era lo justo del pago. Porque para ellos este ritual es un momento donde están haciendo peticiones, oraciones, y no es una danza y ya. Implica mucho más allá en su cosmovisión. Y el acuerdo que se llegó en ese momento es, nos quitan de la publicidad de la venta de esa camioneta. No estaban hablando si debían ser 1,000 pesos o no. No, lo dices bastante claro. Pues sí, Susana, es un tema del que podríamos hablar mucho tiempo y seguramente volveremos a buscarte en adelante porque no creo que termine este proceso, que es un proceso lento, claro, pero me parece que está abriéndose un camino, digamos, que será benéfico para las comunidades, para el país y también para el diseño internacional, porque sin duda se enriquece en muchos sentidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Susana Harp, y gracias a ustedes por acompañarnos. Los esperamos aquí la próxima semana en Debate 22.